Bogotá, una ciudad de contrastes, de luces coloniales y rascacielos, pero durante décadas, a solo unos pasos de la casa de Nariño, existió un agujero negro que la luz no podía tocar, y se llamaba el Bronx, o simplemente la L. No era un barrio, era un organismo vivo que se alimentaba de la desesperación y la miseria humana. Pero en MCD Enigmas no venimos a hablar de droga, ni del dinero. Venimos a hablar de los guardianes del umbral, de aquellos que no eligieron estar ahí, pero que se convirtieron en la pesadilla más real de los pasillos de la muerte. Imagina caminar por las calles del Bronx a las 3 de la mañana. El humo del bazuco nubla la vista, pero hay algo más. Un sonido que corta el aire, el arrastre de una cadena. Una cadena oxidada sobre el pavimento mojado. Pero muchos habitantes de la calle cuentan que en ciertas puertas sin número, el silencio era absoluto, que de vez en cuando se escuchaba gruñidos y gritos de personas. Y lo que había en estos lugares no era un monstruo, era un perro, pero no un perro común. Era un animal que había olvidado cómo mover la cola, era un verdugo biológico. Y hoy vamos a descifrar cómo la maldad del hombre corrompió la lealtad más pura de la naturaleza para crear máquinas de ejecución. ¿Cómo se crea un perro del Bronx? No nacen así. Los Saiyajines, los jefes de la seguridad de la L, tenían un sistema. Tomaban cachorros de razas con mandíbulas potentes, pitbulls, rottweilers, fila brasileños. Pero el entrenamiento no era con silbatos ni premios, era con oscuridad, era con maldad. Los encerraban en sótanos de 2 por 2 metros, sin una sola rendija de luz. Pasaban días sin comer. El primer contacto humano que tenían después del ayuno no era una caricia, era un golpe. El animal aprendía que el ser humano es sinónimo de dolor, de hambre y de miedo. Hay testimonios que erizan la piel. Se decía que a estos perros le daban de beber agua con residuos de bazuco. La droga los mantenía en un estado de paranoia constante. Sus pupilas se dilataban, sus sentidos se agudizaban al punto de la locura. Cualquier sombra era un enemigo, cualquier ruido era una amenaza. Pero lo más oscuro de este enigma era su alimentación. Las personas que sobrevivieron al Bronx narran que en las casas de pique, los perros eran el último eslabón de la limpieza. Eran donde eran llevadas las víctimas que según los Saiyajines se habían portado muy mal. De estas víctimas no quedaban rastros. Los animales eran obligados a consumir restos humanos. La lealtad se transformó en canibalismo forzado. En el Bronx de Bogotá, las ejecuciones no siempre eran con balas. Las balas hacen ruido y atraen a la policía. A veces había que poner ejemplo, y el ejemplo de las balas era muy sencillo. Por eso utilizaban el terror, y el terror eran estos perros. Los perros eran silenciosos. El método era el terror psicológico,
El garlopa, o el jefe de turno, metía a la víctima en un cuarto oscuro, donde no había nada, solo la respiración del animal, en un rincón. La víctima sabía que el perro no atacaba por odio, sino por una orden invisible o por el hambre más atroz. Dicen que los perros del Bronx aprendieron a no ladrar, atacaban directo a la garganta en un silencio sepulcral que solo era roto por el gruñido y el crujir de los huesos de la víctima. Y al final se escuchaban gritos y no quedaba nada. ¿Qué siente un perro cuando víctima? Los expertos en comportamiento canino dicen que estos perros tienen una disociación total. Para ellos el mundo era un campo de batalla, pero aquí entra el enigma de MCD. Muchos aseguran que estos perros lloraban después de los ataques. Un llanto ronco, casi humano, que retumbaba en las paredes de ladrillo de la L, como si una parte de su alma original cariñosa, creada para acompañar al humano, luchara por salir de esa armadura de violencia que el hombre les había impuesto. En mayo del 2016, el Bronx cae. Miles de policías entran, pero lo que encuentran en los sótanos supera cualquier película de terror. Perros esqueléticos, con la piel llena de cicatrices de peleas y quemaduras de cigarrillos. Animales que cuando vieron la luz del sol por primera vez, se encogían de miedo. Algunos rescatistas cuentan que al intentar acariciarlos, acariciar a estos perros, los perros no mordían, se orinaban de el terror. Eran víctimas que estaban siendo rescatadas. Muchos de estos perros verdugos tuvieron que ser sacrificados. Sus mentes estaban rotas, más allá de toda reparación. Habían visto demasiado. Otros fueron llevados a refugios, pero el enigma persiste. ¿Se puede borrar el Bronx de un perro? Se dice que años después, algunos de estos perros rescatados, al escuchar el sonido de una cadena o el olor a ciertos químicos, entraban en un estado de trance agresivo. El trauma estaba tatuado en sus genes. Llegamos al final de este viaje. El Bronx de Bogotá ya no existe como territorio físico. Hoy es un parque, una zona de renovación, pero las historias de los perros verdugos quedan como un monumento a la crueldad humana. Nos preguntamos, ¿quién fue el verdadero monstruo, el verdadero asesino? ¿El pitbull que desgarró una vida por hambre? ¿O el hombre que lo crió en un sótano para que lo hiciera? La ciencia nos dice que no hay perros malos, solo dueños irresponsables. Pero el Bronx, la irresponsabilidad, la convirtieron en maldad pura, en una ingeniería del dolor que utilizó a la criatura más fiel y amorosa para los actos más infames. Y hoy en MCD Enigmas creemos que esos perros fueron las víctimas olvidadas de la L o el antiguo Bronx, testigos mudos de una barbarie que Bogotá intenta olvidar, pero que el eco de sus cadenas nos recuerda que cada noche fría antes de irte, estos perros sufrían. Hoy
Dinos, ¿qué piensas? ¿Crees que la maldad humana puede ser transferida a un animal? ¿O crees que en el fondo ese perro siempre supo que lo que hacía estaba mal? Soy tu guía en este mundo de sombras, enigmas y misterios. Y esto fue MCD Enigmas. Suscríbete si te atreves a mirar donde otros cierran los ojos.